¿Qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en un análisis clínico muy enfocado en uno de los patógenos intestinales más relevantes a nivel mundial, el Campylobacter jejuni. Así que prepárense para una revisión que va directo al grano, pensada especialmente para la formación médica. Y para entrar en materia, arranquemos con un caso clínico. Imaginen que llega a urgencias una paciente de 26 años. Lleva 48 horas con un dolor tipo cólico muy fuerte y, ojo, 20 evacuaciones al día con moco y sangre. A lo largo de esta revisión, vamos a ir juntando todas las piezas del rompecabezas para resolver este caso. Muy bien, esta va a ser nuestra ruta. Vamos a cubrir desde la biología más básica de la bacteria hasta cómo manejarla en la clínica y, por supuesto, cómo prevenirla. Venga, empecemos con lo primero, fisiología y estructura. Porque para entender la enfermedad, primero hay que conocer bien al culpable. Se los presento, Campylobacter jejuni. Es un bacilo gram negativo, lo que significa que con la tinción de gram lo veríamos de un color rosita o rojo. Su forma es súper característica, es curvada y a menudo se describe como si fuera una coma o una S. Además, tiene un flagelo que le da mucha movilidad y, como veremos, sus requisitos para crecer son bastante especiales. Ahora, aquí es donde se pone bueno, en sus particularidades. Es microaerofílico, o sea, no le gusta el oxígeno en exceso, necesita poquito y, al contrario, le gusta un ambiente rico en CO2. Además, es termofílico. Su temperatura ideal para crecer es de 42 grados Celsius. Esto es una clave importantísima en el laboratorio para poder aislarlo. Y ojo con este detalle. Su pared celular tiene lipoligosacáridos, o LOS, no el típico lipopolisacárido, o LPS. Guarden este dato porque es crucial para entender sus complicaciones más serias. Muy bien, ahora que ya sabemos quién es, veamos cómo es que causa tanto daño. Pasemos a la patogenia e inmunidad. El camino para provocar la gastroenteritis es bastante claro. Todo comienza cuando lo ingerimos. La bacteria tiene que ser lista para sobrevivir al ácido del estómago. Por eso se necesita una dosis infecciosa relativamente alta. Una vez que llega al intestino, no se anda con rodeos, invade la mucosa. Y esta invasión desata una respuesta inflamatoria brutal que causa úlceras, edema y sangrado. Esto explica a la perfección los síntomas de nuestra paciente del inicio. Pasemos ahora a la epidemiología, porque entender de dónde viene es la base para poder prevenirla. Y para que nos demos una idea de la magnitud del problema, solo en Estados Unidos se calcula que hay 1.3 millones de casos cada año. Esto la convierte en la causa más común de gastroenteritis por bacterias en países desarrollados por encima de pesos pesados como Salmonella o Shigella. Aquí están los datos clave que hay que recordar. Es una infección zoonótica, es decir, salta de animales a humanos. El principal reservorio, el gran culpable, son las aves de corral. Más de la mitad de los casos vienen del pollo. La transmisión de persona a persona es muy rara. Vemos más casos en verano y afecta principalmente a niños pequeños y adultos jóvenes, justo como nuestra paciente. Y bueno, llegamos a la sección medular de todo esto, las enfermedades clínicas. Aquí es donde toda la información que hemos visto cobra un sentido práctico y real. La presentación del libro es una enteritis aguda. Los síntomas cardinales son diarrea, fiebre y un dolor abdominal que puede llegar a ser muy pero muy severo. Las evacuaciones son frecuentes, más de 10 al día, y muy a menudo con sangre tal como en nuestro caso inicial. Aunque casi siempre se autolimita, el cuadro puede durar una semana o más. Y aquí va una perla clínica importantísima. El dolor abdominal puede ser tan intenso que se confunde con una apendicitis aguda, lo que a veces lleva a cirugías innecesarias. Ahora, una pregunta interesante. ¿Por qué C. jejuni se queda en el intestino mientras que su pariente C. fetus puede causar infecciones en todo el cuerpo? La respuesta está en su capacidad para sobrevivir en la sangre. A C. jejuni, nuestro sistema del complemento se lo come vivo, lo destruye rapidísimo. En cambio, C. fetus es más astuto. Tiene una cápsula de proteína S que funciona como un escudo, permitiéndole diseminarse y causar problemas mucho más graves, sobre todo en pacientes con defensas bajas. Pero la historia no siempre termina en el intestino. Y aquí es donde la cosa se puede poner muy seria. Las complicaciones que vienen después de la infección pueden ser devastadoras. Para que dimensionemos la gravedad, escuchen esta cita de un caso real sobre el síndrome de Guillain-Barré, la complicación más temida. Imaginen a un paciente que, unas semanas después de una simple diarrea, empieza a desarrollar una parálisis que va subiendo por su cuerpo. Y aquí volvemos a ese dato que les pedí que guardaran. Los lipoligosacáridos, o LOS. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune, un caso trágico de fuego amigo. Resulta que los anticuerpos que nuestro cuerpo crea para atacar a los LOS de la bacteria se confunden y también atacan a los gangliósidos de nuestros propios nervios periféricos. A este fenómeno se le llama mimetismo molecular, y el resultado es la desmielinización y esa parálisis ascendente. Y esa no es la única complicación.
También puede ocurrir una artritis reactiva. Es una inflamación muy dolorosa de las articulaciones que puede durar semanas o hasta meses, y es mucho más común en personas que tienen el antígeno HLA-B27. Un dato genético que vale la pena recordar. Bueno, avancemos al diagnóstico de laboratorio. ¿Cómo podemos confirmar nuestra sospecha clínica? Ver la bacteria al microscopio directo es poco sensible. Las pruebas de antígenos en heces son mucho mejores, rápidas y específicas. Sin embargo, hoy por hoy, las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, las famosas NATs o pruebas moleculares, son las reinas por su altísima sensibilidad y especificidad. El cultivo sigue siendo el estándar de oro, sobre todo para ver a qué antibióticos es sensible la bacteria, pero es lento y, como ya vimos, bastante quisquilloso. Y cuando digo quisquilloso, me refiero a esto. Para que el cultivo funcione se necesitan estas tres claves: un medio especial, una atmósfera con poquito oxígeno y, lo más importante, incubarlo a 42 grados Celsius. Esta temperatura tan alta es lo que mata a la mayoría de las otras bacterias de la flora intestinal y le da chance al Campylobacter de crecer a sus anchas. Finalmente, hablemos de tratamiento y prevención. Es decir, ¿qué hacemos con el paciente y qué hacemos como sociedad? El manejo, en la mayoría de los casos, es de soporte. La enfermedad se quita sola. Lo más importante es reponer líquidos y electrolitos. Los antibióticos los guardamos para casos más severos, y el tratamiento de elección son los macrólidos, como la acitromicina. Hay que tener en mente que la resistencia a las fluoroquinolonas va en aumento. La prevención, por otro lado, es bastante sencilla. Cocinar muy bien el pollo, evitar lácteos no pasteurizados y tener buena higiene en la cocina para no contaminar otros alimentos. A nivel de salud pública, los desafíos son grandes. Nos enfrentamos a una zoonosis súper común que se transmite por alimentos, lo que puede causar brotes masivos y que, para colmo, cada vez es más resistente a los antibióticos. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Con este panorama, ¿cuál es el siguiente paso para controlar a Campylobacter? ¿Nos enfocamos en educar a la gente? ¿En poner regulaciones más estrictas a la industria alimentaria? ¿O quizá la solución está en vacunar a los animales que son el reservorio? Lo más probable es que la respuesta sea una combinación de todas estas estrategias.